queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Al recibir esta enseñanza, es necesario tener en la mano la Sagrada Escritura, la Biblia. Cualquiera de las traducciones, ya sean católicas, con 73 libros, o Reina Valera, con 66 libros. Les sugiero primero hacer las anotaciones de las citas bíblicas que estudiaremos dentro de esta enseñanza. Más recomendable es poner separadores entre las hojas de los libros a estudiar. En este orden. 1 de Corintios 15, 4 a 6. Mateo 1, 1 y siguientes. Marcos 6, 3. Mateo 27, 56. Juan 19, 25. De nuevo Mateo 27, 56. Marcos 3, 16 a 17. Marcos 3, 18. Carta de Judas 1, 1. ¿La Virgen María tuvo más hijos? Veamos qué nos dice la Biblia. Busquemos la verdad con calma. En las Sagradas Escrituras debemos encontrar, aunque sea un solo versículo, uno solo, que a la letra diga: María tuvo más hijos, o estos son los hijos de María. No nos engañemos, ni nos dejemos engañar en donde encontraremos que dice: los hermanos de Jesús. Eso sí lo vamos a encontrar, pero no por ello son hijos de María, ya que como hoy en la actualidad, hay quienes tienen hermanos. No necesariamente de la misma madre, en mi caso. Tuve hermanos no del mismo padre, mis hijos tienen hermanos, no de la misma madre. Es por eso que busquemos en toda la Biblia un versículo, uno solo que diga que María tuvo más hijos. No que Jesús tuvo más hermanos, eso lo sabemos, incluso los cristianos, no católicos. Ellos en su culto se llaman entre sí hermano, hermana, porque eso nos enseñó Jesucristo, que todos somos hermanos. Así que, de antemano les digo, que no existe un solo versículo que diga que María tuvo más hijos. Y sí, hay muchos que dicen que Jesús tuvo más hermanos. Por ejemplo, uno de ellos es, en primera carta a Corintios, capítulo 15, versículos del 4 al 6. En esta cita, vamos a comprender que los hermanos de Jesús no son hijos de María. Lo comprenderemos fácilmente, vamos a escudriñar las Sagradas Escrituras. Veamos qué nos dice la Biblia, y el Espíritu Santo nos ayude a comprender. Escuchemos qué dice 1 de Corintios 15, del 4 al 6. Que fue sepultado, que resucitó al tercer día, también según las Escrituras, que se apareció a Pedro y luego a los 12. Después se dejó ver por más de 500 hermanos juntos, algunos de los cuales. Más de 500 hermanos. Aquí están los hermanos, según la Biblia. ¿Cuántos hermanos tenía Jesús? Más de 500 hermanos. Ahora yo los invito a pensar. ¿Podemos decir que esos hermanos de Jesús eran hijos de María? ¿Acaso puede una mujer parir más de 500 hijos? Claro que no. Por eso, no se engañen ni se dejen engañar, podrá decir hermanos de Jesús, pero lo que buscamos, y buscar de verdad. En donde diga, hijos de María. Nosotros, los que pertenecemos a la Iglesia Católica, que nos enseña que Jesús tuvo hermanos, y nosotros católicos. ¿Lo podemos demostrar? Sí. Pero también enseña que María no tuvo más hijos. Y eso también lo podemos demostrar con la palabra de Dios, la Biblia. Y lo demostraremos de la siguiente manera. Mateo, capítulo 1, versículo 1 en adelante. En Mateo, capítulo 1, versículo 1. Viene a hablar quiénes son los ascendientes de Jesús. Dicho de otra manera, quienes fueron los familiares antepasados aquí en la tierra de Jesús. O sea, los tatarabisabuelos, los bisabuelos, hasta llegar al papá, y quién es la mamá de Jesús. Y vamos a ver si allí, en Evangelio de San Mateo, habla de que María tuvo más hijos. Atención. Aquí estará diciendo: Doña Sutanita tuvo hijos de aquel y sus nombres son, tales y cuales, estos son los hijos de don fulanito, y sus nombres son, tales y cuales, estos son los hijos de Ponchito, y sus nombres son, tales y cuales, estos son los hijos de. Y luego, cuando llegan a José, no dice que tuvo hijos, que procreó hijos.
cuando llegue a María, no dice que tuvo más hijos. Veamos ahora qué dice Mateo 1:1 en adelante. Documento de los orígenes de Jesucristo, hijo de David e hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac, aquí habla de papá y de hijo, y este de Jacob. Jacob fue padre de Judá y de sus hermanos, vean. Cuando tiene hermanos nombra a uno y agrega a sus hermanos. De la unión de Judá y de Tamar nacieron Fares y Sere. Fares fue padre de Esrón y Esrón de Aram. Aram fue padre de Aminadab, este de Naasón y Naasón de Salmón. Salmón fue padre de Booz y Rahab su madre. Booz fue padre de Obed y Ruth su madre. Obed fue padre de Jesé. Jesé fue padre del rey David. David fue padre de Salomón y su madre la que había sido la esposa de Urías. Salomón fue padre de Roboam, que fue padre de Abías. Luego vienen los reyes Asá, Josafat, Joram, Osías, Joatán, Ahaz, Ezequías, Manasés, Amón y Josías. Josías fue padre de Jeconías y de sus hermanos. Pongan cuidado. Cuando llegue a José, veremos a quién y a quienes procreó, lo mismo cuando llegue a María, a quienes trajo en su vientre. En tiempos de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías fue padre de Salatiel y este de Zorobabel. Zorobabel fue padre de Abiud, Abiud de Eliasim y Eliasim de Azor. Azor fue padre de Sadoc, Sadoc de Aquim y este de Eliud. Eliud fue padre de Eleazar, Eleazar de Matán y este de Jacob. Jacob fue padre de José. Aquí, mucho ojo para ver si José tuvo hijos. José, esposo de María. No dice que José procreó hijos, y si nos dimos cuenta, viene diciendo cada quien a quien procreó, María, de la que nació Jesús, llamado Cristo. Y veamos qué nos dice, de María, si María tuvo más hijos, tendrá que decir. Procreó a Jesús y sus hermanos. Pongamos mucha atención, que nos dice la palabra de Dios. María, de la que nació Jesús. ¿Y quién es más? Llamado Cristo. No dijo, y sus hermanos. ¿Dónde quedaron esos hermanos que algunos dicen? La Biblia dice. María, de la que nació Jesús. Y punto. Nadie más nació de ahí. Solamente de la que nació Jesús. No dice de la que nació Jesús y sus hermanos. Como si lo dice en el versículo 2, el versículo 6 y el versículo 11 de Mateo 1. De la que nació Jesús. Punto. Eso de los hermanos que dicen tuvo más hijos, se llama error. Se llama desviarse de la verdad. Y el error lo cometen por solamente leer las Sagradas Escrituras, sin el debido discernimiento de parte del Espíritu Santo, y lo traducen a la mente mundana y geográfica, y fuera del tiempo, lo ponen en la actualidad. Y más cuando leen y se quieren justificar. Con la cita bíblica de San Marcos, capítulo 6, versículo 3. Diciendo, ahí dice que María tuvo más hijos. No, no digan mentiras, eso no lo dice. Ya vimos que Jesús tuvo más de 500 hermanos, que no son hijos de María. Sí. Tuvo más hermanos. Porque Cristo mismo lo dijo. Subo a mi Padre que también es su Padre. San Marcos 6, 3 dice. Pero no es más que el carpintero, el hijo de María. Analicemos bien cómo es que lo está diciendo. El hijo de María, atención con artículo determinado él. Lo que si hubiera más hijos tendría que decir. Uno de los hijos de María. La cita más adelante menciona a más hermanos. Eso sí lo dice. Pero ya sabemos que Jesús tuvo más hermanos, más de 500 hermanos. Pero San Marcos aquí nos da el nombre de los hermanos. Continuando con San Marcos 6, 3. Es un hermano de Santiago, de José, de Judas y Simón. Nosotros los católicos decimos y creemos que Santiago, José y Simón son hermanos de Jesús. Pero ahí no habla de hermanos carnales. Porque en primer lugar, hermanos se llamaban a los del mismo lugar, los del mismo pueblo. En segundo lugar, entre los parientes. En su cultura, no existía lo que nosotros decimos primos, tíos. Y en tercer lugar, a aquellos que buscaban un mismo ideal.
Jesucristo nos viene a decir que todos los creyentes y bautizados somos hijos de Dios. Por tanto, somos hermanos. Van a decir. Pero ahí está claro. Dice hermano de. Bueno, para sacarlos del error de que no son hijos de María. Hay que demostrarlo con la Biblia. ¿De qué manera? Buscándole a la mamá, saber quién es la mamá de cada uno, pues vamos a buscar a la mamá. Aquí están los nombres de 4. Pero también mencionan que son 6. Porque agregan a Juan, que estaba al pie de la cruz, y le dice: ahí tienes a tu madre. Y el 6. Agregan al otro Santiago, porque eran Santiago el mayor y Santiago el menor. Si no es uno, es el otro. Trataré de hacer un ejercicio con imágenes, me disculparán por favor, pero será más comprensible. Veamos en la Biblia en Marcos 6, versículo 3. Ahí están los nombres de cada uno, más los 2 que agregan. Al mostrar con la palabra de Dios quién es la mamá de los 6 aquí presentes, verán que quienes dicen y hasta aseguran que la Santísima Virgen María tuvo más hijos, que por consiguiente están diciendo que no es virgen, se salieron de la verdad. Se desviaron a la mentira y están calumniando a la Madre del Señor, que es quien dice que tiene un solo hijo. Por favor, para también ser comprensible la búsqueda, primero tenemos que ubicarnos geográficamente, en el lugar donde buscaremos, por lo que es necesario conocer aunque sea lo más mínimo, las costumbres, la cultura, la forma de identificar algo o a alguien. Transportarnos mentalmente al año que haremos la búsqueda. Bien. Empezamos en Mateo 27, 56. Donde está la mamá de los primeros. Esos supuestos hijos de María. Mateo, en este capítulo y versículo, habla cuando están al pie de la cruz. Entre ellas estaban María Magdalena, María, madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Aquí ya encontramos la mamá de Santiago y la mamá de José. Pero como también se llamaba María, porque en aquel tiempo existían muchas Marías. María de Cleofás, María Magdalena, María la madre de Jesús. Se confunden diciendo, ahí dice María, y es la misma de Jesús, pues no es verdad. Para esto vamos a aclararlo en otro evangelio. ¿Cuáles eran las mujeres que estaban al pie de la cruz? Para ver si había otra María, con la Virgen María, que también se llamaba María, San Juan capítulo 19, versículo 25. Ahora vamos a encontrar las 2 Marías juntas, la mamá de Santiago y de José, que estaba al pie de la cruz, con la mamá de Jesús, que también se llamaba María. Vamos a comprobarlo bíblicamente. San Juan 19, 25. Cerca de la cruz de Jesús estaba su madre, con María, la hermana de su madre, esposa de Cleofás, y María de Magdala. Ahí está la otra mujer, que también se llama María, y es la esposa de Cleofás, la mamá de Santiago y de José. Así que encontramos a su mamá. Y no son hijos de la Virgen María. Adiós. Volvamos otra vez a Mateo, capítulo 27, versículo 56. Lo leemos de nuevo. Mateo 27, 56. Entre ellas estaban María Magdalena, María, madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Que también se llamaría María, pero aquí no dice de dónde era, ni quién era. Pero nos da un dato. Dice, la madre de los hijos de Zebedeo. Busquemos quién es Zebedeo, y sabremos cuáles son sus hijos. Ya sabemos que si encontramos quiénes son los hijos de Zebedeo, que aquí está la madre. Que no es la Virgen María. Nos toca escudriñar las Escrituras para encontrar los hijos de Zebedeo. Vamos a la Sagrada Escritura, en San Marcos, capítulo 3, versículos 16 al 17. Estos son los 12, Simón, a quien puso por nombre Pedro, Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes puso el sobrenombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno. Bien. Como podrán darse cuenta, todo está en la Biblia, por eso es necesario amar la palabra de Dios, para escucharle y no ser engañados.
Estudiemos siempre las Escrituras. Ahora nos iremos al capítulo 3 de San Marcos en el versículo 18. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo. Aquí está Simón, aquí está el otro hijo de María, según lo dicen aquellos que ofenden a la Virgen María, por falta de conocimiento. Para nosotros los católicos, no es hijo de María, porque aquí dice que Simón era cananeo. Cananeo. ¿Alguna vez llamaron a Jesús el cananeo? No. Lo llamaban el Galileo, el carpintero o el nazareno, pero nunca lo llamaron el cananeo. Simón es el cananeo, de modo que decimos no es hijo de María. Si fuera hijo de María, sería Simón el nazareno o el Galileo, como Jesús. No sabemos quién es el papá, no sabemos quién es la mamá, solamente sabemos que no era nazareno, no era Galileo. Era cananeo. No es hijo de María tampoco. Nos queda Judas. En aquel tiempo se les llamaba del pueblo, del lugar de donde procedían, donde habían nacido, o según fuera su oficio. Esto era como su apellido. Nos queda Judas, pero no el traidor, el llamado Iscariote. Nos queda comprobar si Judas el bueno, Judas Tadeo, es hijo de María. Aquí Judas nos viene a decir en el capítulo 1, versículo 1 de su epístola. Nos dice quién es él. Él escribe una carta para que la gente lo reciba cuando andaba evangelizando. Él se presenta. Carta de Judas capítulo 1, versículo 1. Judas, servidor de Jesucristo y hermano de Santiago, a los que fueron llamados a la fe, amados por Dios Padre y guardados en Cristo Jesús. Nos dice, es hermano de Santiago, a quien ya encontramos a la mamá. Tampoco es hijo de la Santísima Virgen María. Todos aquellos que dicen que María tuvo más hijos, es porque interpretan torcidamente las Sagradas Escrituras. Porque los engañaron, porque les mienten, porque pseudo, pastor, los enredan, los engañan. Ya lo dijo nuestro Señor Jesucristo, cuídense de los lobos vestidos de oveja, que les dicen mentira tras mentira. Y el problema es que están calumniando a la madre de nuestro Señor Jesucristo, y ese es un grave problema, si usted le falta el respeto a la madre de su Señor. Que como hijo, ¿qué sentirá? Nosotros los cristianos católicos seguimos el ejemplo de Santa Isabel, que le dijo a la Virgen María: ¿Quién soy yo para que venga a verme, la madre de mi Señor? Ante la madre de mi Señor, me quito el sombrero, la venero intensamente. Tenemos que seguir el ejemplo de Santa Isabel, que continuó diciéndole: bendita tú entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Nosotros los católicos creemos que María es virgen antes, durante y después del parto. Es uno de los 4 dogmas a la Virgen María de la Santa Iglesia Católica, que es la virginidad perpetua de María. Amén.